Entonces hablamos de que inicialmente nosotros, lo que yo quiero que entiendan es que nosotros podemos tener una industria que sea productora de leche, específicamente leche para consumo, y a su vez dentro de esa puede haber un montón de opciones, ya vimos que hay un montón de tipos de leches, o por otro lado lo que podemos hacer es obtener la leche en determinadas condiciones que no necesariamente ya son después para el posterior consumo, venta y distribución como tal, sino que se convierten en materias primas de las distintas técnicas que se pueden usar para obtener los derivados de la leche. Entonces, en general, el flujo sería que a partir de la ordeña o ordeña de la vaca, se aprovisiona a la industria, hay recolección, recepción y depuración de la leche. Todo esto tiene que ver con las condiciones en las que nosotros necesitamos ingresar la leche a las distintas técnicas, y vamos a tener las técnicas lecheras, que van a ser pasteurización, ultrapasteurización, esterilización, concentración, desecación o fermentación, todo dependiendo del tipo de leche que vayamos a hacer. Las técnicas mantequeras, que tienen que ver con el desnatado, la desacidificación, pasteurización, desodorización, batido, lavado y amasado. Y las técnicas queseras, que tienen que ver con acidificación, coagulación, desuerado, salado y maduración, que son como las etapas más básicas que van a responder de manera general a la obtención de este tipo de productos, que ya sabemos que después puede tener, nosotros lo que vamos a estar viendo son los procesos generales en particular, y después sí pueden tener algunas particularidades en función del tipo de producto que vamos a elaborar. Bien, nos vamos a centrar entonces primero en todo lo que tiene que ver con la leche, que va a ser la materia prima principal para cualquiera de los tipos de industrias. Tenemos muchas consideraciones para ver, porque ya sabemos justamente que por ser de hecho un producto derivado animal, tiene una concentración bacteriana muy alta, una concentración de patógenos muy alto, que nosotros necesitamos reducir, eliminar o por lo menos frenar su crecimiento durante lo que es todo el proceso de preparación, para que después podamos realmente quedarnos tranquilos de que está cumpliendo con todos los requisitos para que sea apta para consumo o para su ingreso en una industria elaboradora de derivado lácteo. ¿Cómo se compone la leche? Básicamente agua, proteínas, grasa, lactosa, que es el azúcar de la leche. Todas las que terminan en osa, acuérdense que son azúcares. Lactosa, sacarosa, fructosa, galactosa, son todas azúcares. Sales minerales y vitaminas. Pero entendiendo que aproximadamente el 87% de la leche es agua, entonces por eso muchas veces se emplea esto de hablar de la deshidratación o la desecación de la leche, para mejorarle después un montón de características, de no trabajarla con contenido de agua, que ya sabemos que mientras más agua tenga, más posibilidades tenemos de proliferación de bacterias. Y por otro lado, por el tema de los transportes, que indudablemente transportar leche en polvo, transportar leche fluida, no es lo mismo en cuanto a los volúmenes que se pueden transportar, y por lo tanto se reducen los costos en eso. En esta agua es en la que se encuentran los otros componentes en diferentes formas de solución, por supuesto, y el tema de la grasa, particularmente, es la que no se encuentra emulsionada en realidad en la leche, sino que si han visto en algún momento originalmente la leche recién ordeñada, van a ver que se notan perfectamente cuáles son los glóbulos de grasa, que por no estar emulsionada y por ser esos glóbulos de grasa un poco más grandes, entonces se los alcanza a distinguir con el ojo humano. En la leche cruda normalmente se van a encontrar diferentes enzimas. Estas enzimas son las que van a trabajar sobre determinados productos. La fosfatasa, la peroxidasa, bueno, tengan en cuenta, así como todos los que terminan en osa son azúcares, todos los que terminan en asa son enzimas. Las enzimas lo que van a estar haciendo es favorecer y acelerar. Las enzimas generalmente actúan como catalizadores. Lo que pasa es que cada una de ellas cataliza un tipo de reacción en particular, pero las enzimas lo que hacen es acelerar ese proceso de reacción. Esas son algunas de las que se encuentran.
Y lo que vamos a ver es más o menos en promedio la composición de algunos tipos de leche. Ya sabemos que si solamente dijéramos leche, es la leche de vaca. Está puesto como especie la mujer, y acá no quiero que nadie salte con el tema del colectivo feminista, ni mucho menos. En realidad tengan en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la leche en sí, de manera general estamos hablando del producto obtenido de un mamífero, y los seres humanos son mamíferos, con los cuales también se habla de la leche materna en particular. Entonces, fíjense las diferencias que podemos tener. Básicamente, ¿por qué me interesaba que pusiéramos el promedio de la composición? Para que tengan una idea de cuáles son las que más se aproximan a la leche materna, y por eso son los sustitutos originalmente, cuando a lo mejor en la época de lactancia no se puede amamantar a un bebé en particular. ¿Con qué se lo sustituye? Fíjense que tanto la leche materna como la leche de vaca y la leche de cabra, en algunos casos la leche de llama, son los que tienen mayor contenido de agua en particular. Muchos de ustedes deben haber escuchado, o si a lo mejor alguien ha tenido el consumo, de que se habla de que la leche de oveja, por ejemplo, o la leche de cabra les termina cayendo pesada. Básicamente la leche de oveja, fíjense que tiene un bajo contenido en agua, pero muy alto contenido en grasas. Si bien es altamente proteica, en función de lo que estamos viendo, el hecho de tener un alto contenido de grasa hace que resulte mucho más pesada la leche de oveja. La leche de cabra, dentro de las que tienen más o menos el mismo porcentaje de agua, sí tiene mayor contenido graso. Por eso fíjense que lo que corresponde a la leche materna o a la leche de vaca son muy similares en contenido de agua, en contenido de grasa. Las diferencias están en el contenido proteico, en la lactosa en particular. Por eso los lactantes que son intolerantes a la lactosa, entonces necesitan una leche específica que sea sin lactosa. Ninguna de estas podrían consumir, todas tienen porcentaje, la leche materna la que más alta tiene, que por eso se dice que la leche materna tiene un sabor más dulce en particular que las leches comunes, y por eso cuesta que al principio se acostumbren los lactantes al cambio de consumo de una con respecto a otro, pero sí son más proteicas incluso el resto de las leches. Bien, algunas de las características físicas que tiene la leche, y que sepamos por qué tiene esa característica. La leche en sí es ligeramente dulce y tiene un aroma delicado, no tiene un aroma fuerte. Este sabor dulce proviene básicamente de la lactosa, mientras que el aroma viene dado principalmente por el contenido graso. Por eso es que en función de lo que estábamos viendo recién, si a nosotros nos dieran a oler específicamente leche de vaca o leche de oveja, nos daríamos cuenta que la leche de oveja tiene un olor muchísimo más intenso porque el contenido graso es mucho más alto. Entonces lo vamos a ver, lo vamos a sentir bastante más fuerte al olor. Sin embargo, y esto es muy importante, y esto van a entender por qué muchas veces se habla de cómo colocamos la leche en la heladera, la leche absorbe fácilmente los olores del ambiente. Por ejemplo, el olor del establo o el olor de la pintura recién aplicada. ¿Qué significa esto? Que a veces una leche recién ordeñada tiene olores característicos por la absorción directa de todos los olores. Eso trasladado, por más de que nosotros ya pasemos por todo un proceso productivo, industrializado y tecnológico adecuado según el código. Y tenemos la leche en sachet y nosotros la colocamos en la heladera. Fíjense la diferencia que van a tener, sobre todo si la dejan 3 o 4 días, no mucho más, porque ya la leche en sachet va a tener su fecha de vencimiento, no así la larga vida, pero sí, si ustedes comparan 3 o 4 días una leche envasada en un Tetrabric con tapa, la leche que ustedes solo hayan abierto, hayan cortado uno de los extremos del sachet, y por otro lado, si la vaciaron del sachet en un recipiente que tenga boca ancha y la dejan 3 o 4 días, el aroma de cada una de esas leches es completamente diferente,
porque la leche en sí, sobre todo la que esté abierta a la superficie, digamos, va a estar absorbiendo todos los olores que tengan en la heladera. Entonces, el aroma de la leche termina cambiando mucho. Por otro lado, la leche tiene un color ligeramente blanco amarillento. En principio, lógicamente, es debido a la grasa. Ahí no es ya, es I a la caseína, que es la proteína de la leche. Ese color ligeramente blanco amarillento indudablemente se va a ir tonalizando cada vez más amarillento en función del tipo de leche del que estemos hablando, del tipo de mamífero, relacionado con el porcentaje de grasa que tengo. En cambio, la leche descremada, cuando ya se le extrae total o parcialmente esa grasa, toma un color blanco más azulado, que por ahí no lo podemos ver y no vemos la leche azul, quiero que entiendan el concepto de lo que significa, y eso está causado por la riboflavina o vitamina B2. La riboflavina en particular es uno de los que de hecho se utiliza y se emplea como aditivo y está permitido como aditivo. La riboflavina forma parte del gran conjunto de las vitaminas B, que son extremadamente necesarias. Hoy se habla mucho de la vitamina B12 o de los beta-carotenos en particular. La vitamina B2 o riboflavina que se encuentra en algunos alimentos requiere, y de hecho si alguno está tomando algún suplemento que tenga algún suplemento vitamínico para mejorar la concentración, para mejorar el estado anímico en general y demás, esos suplementos dietarios que se venden, digamos, en farmacias, pero sin receta, van a ver que la mayoría de ellos van a contener vitamina B2 o les van a poner como un contenido total de las vitaminas del grupo B. En particular, la riboflavina deberíamos estar empleándola entre 1,7 y 1,8 miligramos por día, como para suplir lo necesario para que se mejore justamente todo el sistema nervioso central, para que mejore las condiciones. Y les cuento como dato anecdótico, y sobre todo porque seguramente, porque esto es estadístico, seguramente de toda la gente que me está escuchando en este momento, de todos ustedes, alguno de ustedes sufre puntualmente de la enfermedad de la migraña o tienen algún conocido que lo sufra, porque es estadístico. Entonces, bueno, les cuento que uno de los últimos estudios que se está haciendo para poder mejorar el tema de la migraña es una enfermedad que es crónica y que no tiene cura. Uno tiene que convivir con eso, y lo hablo con todo el conocimiento de causa. Soy migrañosa crónica declarada desde los 15 años, he probado todos los tratamientos, no existe ningún medicamento específico para la migraña, sino que existen medicamentos que se utilizan para otras cosas y que han resultado ser de alguna manera aptos o que favorecen en algunas cosas a la gente que es migrañosa, indudablemente sufriendo todos los efectos adversos que cada uno de esos lleva. Hoy se está empleando, y de hecho soy una de las que lo está usando, la riboflavina. Entonces, como es en realidad una vitamina, no tiene ningún tipo de contraindicación. Yo estoy haciendo tratamiento con riboflavina para la migraña, pero imagínense específicamente para la migraña las dosis, las diferencias de las dosis. Yo les decía que 1,7 miligramos es lo mínimo indispensable de consumo diario para un adulto, y el tratamiento para la migraña se realiza con 400 miligramos diarios de riboflavina. Así que, bueno, es bastante más elevado, pero bueno, para todos aquellos que tengan o que conozcan a alguien, sin ningún problema se pueden poner en contacto conmigo. Los que somos migrañosos solamente entendemos lo que eso significa y la importancia que tiene, y todo lo que nos termina limitando la enfermedad en nuestra vida profesional y afectiva. Así que me consultan lo que quieran, porque ya pasé por todos lados y por todos los tratamientos habidos y por haber. Bien. Por otro lado, la presencia de ácidos en la leche, que sí vamos a tener presencia de ácidos, que tiene gran importancia en la elaboración de la leche. La acidez de la leche se va a estar expresando siempre en la cantidad de ácido que puede neutralizarse con hidróxido de sodio al 0,1%. ¿Qué significa esto?
En realidad, cuando nosotros estamos hablando de la acidez que tiene la leche, estamos hablando del ácido láctico, que es el característico de la leche. Ahora, cuando lo que vamos a intentar averiguar es la acidez que tiene puntualmente, lo que se hace es, y ya también en otras oportunidades lo hemos hablado, si yo lo que tengo es una sustancia ácida, lo que voy a querer hacer es neutralizar esa acidez con una sustancia que sea básica o alcalina. En este caso, hidróxido de sodio con una determinada concentración. Entonces, lo que se hace es, se toma una muestra de la leche y se hace lo que se denomina titulación en particular, que es a partir de un volumen conocido de leche que tiene un determinado contenido de ácido que no lo conocemos, no conocemos la concentración, sí conocemos el volumen de leche que vamos a poner. Por otro lado, conocemos concentración y volumen de hidróxido de sodio que vamos a estar agregando hasta que se alcance el punto de equilibrio, que es un punto isoeléctrico que se llama, que es cuando ya se neutralizó, y en base a eso calculamos qué cantidad de acidez tenía la leche originalmente. Esa clase de acidez se llama acidez real o propia de la leche, que más o menos ronda en la leche fresca los 0,165% del contenido total, o sea, del volumen total de leche. Por otro lado, otra de las características físicas importantes son el pH, que está expresando la concentración de hidrógeno, en realidad la concentración de protones en particular. El valor del pH de la leche puede variar entre 0 y 14. La realidad es que puede variar ampliamente en toda la escala. Una solución, por supuesto, que tenga un pH 7 es neutra, entendiendo que la leche cruda fresca tiene un pH de 6.6, es decir, que es una solución ligeramente ácida. Y cuando uno dice la leche es ácida, la realidad es que uno dice, entonces, ¿por qué cuando tengo acidez tomo leche en particular? Porque en realidad, si bien es levemente ácida, está muy cercano al punto específico de equilibrio, de neutralidad. Como nosotros cuando tenemos acidez lo que tenemos es una alta producción de jugo gástrico, que es el ácido del estómago, entonces se acidifica mucho el estómago y por lo tanto, incorporándole cualquier sustancia que tenga un pH mucho más elevado que el que nosotros tenemos en ese momento en el estómago, es suficiente para que podamos lograr una neutralización. Por eso es que se habla de eso, pero no significa que la leche sea básica. Con respecto a la densidad de la leche como característica propia, lógicamente es el peso de la leche a una determinada temperatura, o sea, la relación entre la masa y el volumen que ocupa, y ya sabemos que la densidad de cualquier sustancia está fuertemente asociada a la temperatura. Se la determina puntualmente con un lactodensímetro. La densidad promedio de la leche es de aproximadamente unos 1,03 gramos por mililitros. Fíjense que en realidad, ¿por qué es tan importante el tema del concepto de la densidad de la leche? Y de hecho es una de las cosas que se miden para ver si la calidad de la leche es correcta en la recepción y si la obtención después de un desnatado es correcta. Aclaro por qué. Porque fíjense que si nosotros hablamos en general a 20 grados Celsius, la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Y estamos hablando que la densidad de la leche es 1,03. ¿Por qué es 1,03? Porque es un poquito más densa la leche que el agua y porque tiene justamente un montón de agregados que son sólidos incluso, que lo que le modifican es la masa. Entonces, todo ese contenido de proteínas, grasas, minerales, vitaminas y demás que tiene la leche, hace que sea un poquito más densa que el agua. ¿Qué ocurre? Si nosotros recibimos, por ejemplo, un camión cisterna de ingreso a una planta industrial con leche, y yo lo que mido con un lactodensímetro me dice que esa leche tiene una densidad de 1,01 gramos por mililitro, evidentemente es lo que le consideramos una leche adulterada, en realidad. ¿Por qué? Porque lo que está es diluida, justamente para poder meter más cantidad de volumen. En realidad, entonces, le hicieron agregado de agua para poder vender más cantidad. Comercialmente sería ese el problema. Si la densidad me da más baja de 1,03, significa entonces que está
adicionada con agua, está diluida. Y si la densidad, por ejemplo, es mayor a 1,03, significa entonces que tengo menos contenido de agua en igual volumen, lo cual significa que de alguna manera fue concentrada esa. Pero, ¿cómo se lee particularmente eso? Esa concentración, en realidad, lo que me está dando a entender es que la leche fue desnatada. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ahora contenido graso, acuérdense que la grasa es más liviana que el agua, entonces al no tener eso y que todos sean elementos más pesados, hace por supuesto que en ese caso la densidad sea mayor. La leche específicamente va a hervir a 100.16 grados Celsius al nivel del mar, y esto, ¿por qué no es a los 100 como el contenido de agua? Ya sabemos que el ascenso ebulloscópico o el descenso crioscópico significa a qué temperatura va a ser ebullición una solución o a qué temperatura va a tener la fusión una solución. Y siempre acuérdense que mientras más cosas le agreguemos, mayor temperatura va a requerir para que se alcance el punto de ebullición. En este caso, 100.16 al nivel del mar, a causa de las sales y de la lactosa que tiene disuelta, que son esos sólidos que me están aportando, son solutos disueltos en un solvente, y por lo tanto, mientras más cantidad de sales y más cantidad de lactosa disuelta tenga, mayor va a ser el punto de ebullición. Con respecto a los microorganismos que se encuentran presentes en... Sí. Una pregunta, o sea, me generó una duda recién, sí. Surgió preguntarle. Recuerdo que, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, nació en el campo, o sea, vivía en el campo, y me contaba que de chica, por ejemplo, como hoy en día, no sé, está el que reparte la soda o los bidones de agua. Exacto. Antes se hacía eso con la leche, pero literalmente absolutamente. Me contaba que te traían la leche directamente de la vaca, exacto. Digamos, se sacaban y así, naturalmente, exacto. se entregaban. Y dijo que justamente eso se dejó de hacer por todas las normas y todo eso. Sí. Bueno, quería preguntarle por qué, digamos, que era tan dañino que eso que se hacía o por qué se dejó de hacer. Mirá, pensemos en lo siguiente, Feli. Antes directamente bueno, de hecho, la gente en el campo, la gente que vive del campo, sigue consumiendo la leche recién ordeñada. Eso es real, es más, hay gente que la consume directamente, y cuando estoy hablando directamente digo, la acabo de ordeñar, la saco en un balde de ordeñe y automáticamente la paso a un vaso, porque esa leche es tibia, indudablemente tiene una temperatura más alta, porque proviene directamente de la vaca con una temperatura corporal más alta que la temperatura ambiente, entonces se la consume directamente y ni siquiera se la pasa por un proceso de calentamiento como para evitar la cantidad de microorganismos. Indudablemente, y a medida que vayamos avanzando con esto y que yo les pueda explicar todos los métodos y cómo son las técnicas de ordeño, justamente para evitar este contenido altísimo de microorganismos, que muchos van a ser patógenos, porque además muchas vacas pueden estar enfermas, entonces si nosotros no hacemos todo el cumplimiento de la famosa pasteurización de la leche, vamos a estar consumiendo algo que de hecho no es apto para consumo, y por eso la realidad es que está prohibido. Imagínense que ya de por sí, para todo lo que tiene que ver con los derivados lácteos, excepto para las leches larga vida, que ya vamos a hablar de qué se tratan, todas requieren la mantención de la cadena de frío. Entonces, imagínense que nosotros estábamos en un campo donde con un sulky se repartía la leche, y por eso es la típica frase del caballito lechero, en realidad, que es el que tenía tapados los ojos, porque ya sabía perfectamente cuál era el camino que recorría para dejar esos tachos de leche que hoy se usan como decoración, en realidad, pero imagínense la temperatura a la que estaba expuesto eso, y al aire, porque se abría la tapa, se sacaba la cantidad de leche que quería cada uno, entonces tiene la carga microbiana que tiene la leche ya de por sí es altísima, y vuelvo a repetir que los microorganismos proliferan de manera exponencial, y altamente la proliferación se da por acción de la temperatura, así que por eso terminó quedando prohibido, por suerte.
Hay gente que sigue diciendo, mi abuela vivió toda la vida en el campo, toda la vida tomó la leche recién ordeñada y no le pasó nada y tiene 90 años y está espléndida. Sí, puede pasar, pero hoy recuerden lo que les dije la otra vez. Muchas de las enfermedades a las que hoy nosotros estamos expuestos, y de hecho los números son hasta mucho más altos que los contagios por el virus de la gripe o ahora el virus del COVID, son por alimentos y justamente por la mala manipulación o procesamiento del alimento. Bien, vamos al tema de los perdón, sí. Lo último que comento. Entonces, no hay problema, decime. Entonces por ahí no estaba mal que te la entreguen, o sea, pero la idea de que te la entreguen era vos de última hervirla o hacerle otro proceso, qué sé yo, para separar. Indudablemente, para primero... manteca, o sea, si te la traen... Exacto, primero calentarla, porque el hervirla, Feli, puede llevar a que, o sea, ya de por sí, hervir la leche, y cualquiera que haya hervido leche en un jarrito se acordó de que se le hirvió la leche durante una semana, porque le resultaba casi imposible terminar de despegar todo lo que quedaba pegado en el jarrito, y eso es porque se desnaturalizan absolutamente las proteínas, entonces termina generando una capa, una costra oscura. Entonces la idea no es hervirla a la leche, sino sí generar un calentamiento durante un determinado tiempo para asegurar que reducimos la más alta carga microbiana que tiene y automáticamente pasarla a la heladera y conservar el frío. Ese sería el concepto. Aparte le sacás la grasa y todos otros componentes que te puedan servir para la manteca. Tal cual, tal cual. Bien. Bueno, en función de lo que estamos hablando de los microorganismos, la leche constituye un excelente sustrato para el desarrollo de los microorganismos que pueden proliferar rápidamente en ella y provocar transformaciones deseables o indeseables. Porque, lo mismo que con la carne, algunas cosas son útiles. Las bacterias lácticas y algunos mohos son los que se aprovechan en la obtención de productos. A ver, perdón, aguárdenme un segundo